hacer esa pregunta. ¿Okay? Le está dando la persona va a influir mucho, ¿verdad?, en las decisiones que yo voy a tomar. ¿Okay? Bueno, si tiene una obstrucción parcial, vamos a encontrar en un caso que el paciente va a conseguir responder. ¿Okay? Va a tener una tos, ¿okay?, y va a respirar. ¿Por qué? Porque la obstrucción es parcial. Hay un paso de aire todavía por las cuerdas vocales, ¿verdad? Y sin embargo, la grave o total, hay una obstrucción total, ¿verdad?, de las vías aéreas. El paciente primeramente se va a encontrar consciente. ¿Okay? Si yo le encuentro a la persona en el primer momento que ella está empezando a tener un atraganamiento, la persona va a estar consciente. ¿Okay? Pero eso va a evolucionar a que la persona en algún momento se va a quedar inconsciente. ¿Por qué? Por las causas que ya mencionamos, ¿verdad? Va a haber una obstrucción total, no va a haber un pasaje de aire, ¿okay?, eso va a llevar a un paro respiratorio, ¿okay?, y posteriormente a eso a un paro cardíaco. La persona puede ser que no tosa, ¿verdad?, como dijimos, eso es el reflejo principal de nuestro organismo para tratar de expulsar. No va a hablar o emitir sonidos, ¿verdad? Eso es variable. ¿Okay? Podemos encontrar situaciones en que la persona intenta toser, pero hay una obstrucción total en el cual ella no puede emitir sonidos y no puede hablar, pero va a tener una tos ineficaz. ¿Cuál va a ser la conducta? ¿Okay? Varía en cada caso. Como dijimos, primeramente tenemos que evaluar si tenemos una situación de una obstrucción parcial o de una obstrucción total. En la obstrucción parcial o leves, primeramente yo debo de tranquilizar al paciente, ¿verdad? Porque no me sirve de nada que yo llegue desesperado y yo le transmita más inseguridad a la persona, en el cual, bueno, una situación, por ejemplo, que pasamos ya hace poco, que fue la era del COVID. ¿Sí? Yo no sé si ustedes, espero que no, ¿verdad?, pero yo tuve 4 veces COVID. ¿Sí? La primera vez que yo tuve me agarró sin la vacuna. ¿Sí? Yo tuve esta sensación de asfixia, ¿okay?, y es la peor sensación que ustedes van a poder sentir. ¿Por qué? Porque uno no puede respirar tranquilamente, o por más que respire, siente que no es el aire suficiente, ¿okay?, y es la peor sensación en la cual ustedes pueden pasar en esa situación. ¿Okay? Y lo principal es lo que yo tengo que tratar de hacer al paciente es tranquilizar. ¿Okay? Yo llego, me presento, eso nunca deben de olvidar. ¿Okay? Yo llego, me presento, ¿verdad? Le pregunto a la persona si se está atragantando o no, de acuerdo a lo que me dice, ¿verdad? Yo voy a saber si es una obstrucción parcial o una obstrucción total. ¿Okay? Entonces yo llego, le digo a la persona tranquila, voy a incentivar al paciente a toser. ¿Okay? Si es que está tosiendo, igual yo le voy a incentivar a que tosa, porque ese es el mecanismo menos invasivo, ¿okay?, para que la persona pueda expulsar el objeto extraño. Y voy a monitorear al paciente, ¿verdad? Porque el cuadro puede agravarse a una obstrucción total. ¿Okay? La obstrucción total ya sería nuestro caso grave, ¿verdad? Depende si el paciente se encuentra consciente o inconsciente. ¿Por qué? De acuerdo a eso, lo que yo voy a realizar va a ser diferente en cada situación. Los pacientes conscientes, nosotros vamos a realizar lo que se conoce como maniobra de Heimlich. ¿Okay? Si no hay suceso con la maniobra de Heimlich, el paciente probablemente se va a desvanecer. En algún momento, si no tiene éxito nuestra maniobra, el paciente se va a desmayar. ¿Okay? En minutos yo voy a evolucionar a una parada respiratoria, como mencionamos. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a extender el cuello de la víctima, ¿verdad?, facilitando la entrada de aire, abrir la boca y ver si conseguimos visualizar el objeto
objeto que está causando la obstrucción. Si yo consigo visualizar el objeto, puedo intentar de retirar. ¿Okay? No se mete el dedo, por ejemplo, de esta manera en la boca, se mete en forma de gancho. ¿Okay? Porque si yo meto directamente así recto, puede ser que yo digamos que mande más hacia el fondo del objeto extraño. Sin embargo, si yo visualizo el objeto extraño, yo puedo tratar de retirar como una forma de gancho o utilizar una pinza, que vamos a ver más adelante. Si es posible, retiro el objeto. Si no es posible, iniciar maniobras de RCP. Ahora, la maniobra de Hendrix. Esto es algo que ustedes tienen que aprender sí o sí. El tema del examen. En adultos, en niños y en bebés. Bueno, primeramente yo me tengo que presentar al paciente y explicar lo que yo voy a realizar. Buen día. No puedo yo llegar simplemente a una persona que está ansiosa, que está desesperada, por tratar de respirar o toser, y llegar y yo le abrazo de repente por atrás. ¿Okay? No, primeramente yo debo de presentarle y explicar que le voy a realizar la maniobra de Hendrix. Bueno, ahora dijimos primeramente que tenemos que estimular al paciente a que tosa, para decirle toser, tratar de que él expulse de manera fisiológica el objeto extraño. ¿Okay? Bueno, como segundo procedimiento, nosotros vamos a pedir a la persona que se agache un poquito. Los que pasan por un tratamiento normalmente adoptan esta posición. ¿Por qué? Porque por la postura trata de buscar una posición en la cual mejore un poquitito la respiración, o si está sentado, va a tratar de ponerse en esa misma posición. ¿Okay? Con el tórax un poquito más para abajo. ¿Okay? Eso también facilita mucho a que la víctima pueda expulsar por la gravedad al toser el objeto extraño. Bueno, le vamos a dar 5 golpes secos entre los homóplatos. Si no funciona, ¿okay? Voy a posicionarme detrás de la víctima con una de las piernas, ¿okay?, para adelante y la otra para atrás. ¿Okay? Porque la pierna de atrás me va a dar estabilidad por si la persona en algún momento se desvanezca. Entonces ella va a caer sobre mi cuerpo y luego le bajamos del piso. ¿Okay? Y también a la hora de hacer la maniobra, en vez de hacer de esta manera, digamos, no tenemos mucho equilibrio. ¿Okay? A diferencia de que yo me coloque en esta posición. ¿Por qué? Porque cargo todo mi cuerpo por esta pierna que se va a quedar hacia atrás. Bueno, y como dije, hacia atrás para tener una posición segura y firme. Luego yo voy a abrazar a la víctima, ¿okay?, posicionando una mano con el puño cerrado, ¿okay?, y el pulgar hacia abajo y hacia dentro. ¿Okay? Entre la apófisis sifoide y el ombligo. ¿Okay? Entonces en esta región, entre la apófisis sifoide y el ombligo, yo voy a colocar esta mano. ¿Okay? Ahora, la otra mano que va a estar libre, que yo voy a realizar, voy a sostener o agarrar bien fuerte la mano. ¿Por qué? Porque con esto yo voy a hacer fuerza. ¿Okay? Con esto es lo que yo voy a hacer fuerza. Hacer compresiones rápidas y firmes hacia adentro y hacia arriba. ¿Okay? Como una J. Hacia adentro y hacia arriba. Y repetir la maniobra hasta que sea exitosa la desobstrucción o el paciente pierda la conciencia. Ahora que esta maniobra no es exitosa
en algún momento eso va a evolucionar a que el paciente se va a desvanecer. Bueno, y aquí tenemos imágenes ilustrativas, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar para recordarse. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque en cualquier situación en cual ustedes se encuentren en un restaurante, en un cumpleaños, esto puede pasar, ¿okay? Y ustedes le pueden salvar la vida a una persona. Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? No respira, no puede hablar ni emitir sonidos, no tose o lo hace débilmente, o sería una tos ineficaz. La piel tiene un tono azulado, ¿okay? Esa sería cianosis, y rodea el cuello con sus manos. Ahora, el primer paso que dijimos, yo le voy a aplicar 5 golpes secos entre los omóplatos, ¿verdad? Y como ven, ¿verdad? La cabeza tratando de inclinar la parte del tórax un poco hacia adelante. Entonces, por la gravedad, eso va a facilitar a que el objeto sea expulsado. Si esto no funciona, ¿okay? Yo voy a realizar la maniobra de Henry, ¿verdad? Como les dije, con el puño cerrado, la otra mano abrazamos entre la apófisis sifoide y el ombligo, ¿ok? Adelante. Yo voy a realizar 5 compresiones, ¿verdad? Fuertes y rápidos. Bueno, si no se resuelve, ¿ok? Hacemos 5 golpes secos, 5 compresiones. 5 golpes secos, 5 compresiones. ¿Okay? Hasta que, como dijimos, la paciente se desvanezca o haya una desobstrucción de las vías aéreas. Ahora, hay algunos casos especiales en los adultos que son las personas embarazadas, las personas con sobrepeso. A ellos no se le hace compresiones en el abdomen. ¿Okay? A las embarazadas no se realiza, que sería la maniobra de Clemens en el abdomen. Se hace en el tórax. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos otras imágenes, ¿verdad? En el cual ahí les explica a ustedes los pasos, ¿verdad? Dar 5 golpes en la espalda de la persona. Luego hacemos lo que serían las compresiones abdominales. Aquí muestra el puño, ¿verdad? Cerrado, y el otro, ¿verdad? Abrazando, que sería la mano. Entre la apófisis sifoide y el ombligo, en este triángulo que se observa aquí. Bueno, aquí un poco de historia, ¿verdad? La maniobra de Henry es el mejor método prehospitalario, ¿okay? De despeje de las vías respiratorias superiores por cuerpo astral. ¿Okay? La maniobra fue descrita por primera vez por el cirujano torácico norteamericano Henry Hendricks. ¿Okay? Porque él observó el gran número de personas, ¿okay?, que murieron por asfixia en restaurantes. Porque recordemos que en los adultos la mayor causa de obstrucción de las vías aéreas son los alimentos. Bueno, esta maniobra se aplicó por primera vez en 1974. ¿Okay? Su maniobra es un método mecánico y no invasivo que induce artificialmente a la tos. ¿Okay? Este es el doctor Henry Hendricks, y aquí él mostrando lo que sería la maniobra que él describió. Ahora, en casos, ahora hicimos la maniobra de Hendricks, no funcionó, ¿okay?, no hay respuesta, ¿okay?, se debe solicitar ayuda especializada inmediatamente. Debemos acostar al paciente en decúbito dorsal, ¿okay?, sobre una superficie rígida. Ustedes saben lo que es el decúbito dorsal, el decúbito ventral, saben todo eso, ¿verdad? Bueno, sobre una superficie rígida, verificar el pulso. ¿Cuál es el pulso que vamos a verificar? Cardíaco, ¿verdad? Y si es necesario, iniciar maniobras de RCP. ¿Okay? Víctimas con pulso ausente, iniciar RCP inmediatamente.
30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Okay? Caso tenga pulso, realizar compresiones torácicas en región intermamilar, entre los mamilos. Verificar vías aéreas y realizar inspección en cada sitio. ¿Okay? Hago 30 compresiones, abro las vías aéreas y verifico si es posible observar al objeto extraño y si es posible retirar. ¿Okay? Las compresiones deben ser continuas hasta que se expulse el objeto y vuelva la respiración espontánea o la llegada del servicio de emergencias médicas. Ahora, como dijimos, vamos a encontrar situaciones especiales en el adulto. Bueno, ¿cuáles van a ser estas situaciones? Pacientes obesos y mujeres embarazadas y también sentados o personas que se encuentran solas. ¿Okay? Por ello me puede pasar a mí en un momento en el cual yo me encuentre sola. Ahora, el enfoque del paciente obeso o embarazada del último trimestre sigue el mismo patrón. Ya los dos van a realizarse de la misma manera. Se adapta la maniobra de Heimlich para que se produzcan compresiones en la región torácica. ¿Okay? Para no comprimir la apófisis si fuera. ¿Okay? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Okay? No hay que comprimir la apófisis tifoide porque puede haber una rotura de ella y puede causar más daño. Ahora, en pacientes sentados, la compresión se puede realizar con el paciente en la silla. ¿Okay? Y en el caso de una víctima sola, ¿okay? Se puede apoyarse sobre una superficie como una silla, tiene que tratar de buscar una silla, en el cual el paciente se va a inclinar sobre ella, ¿okay? Tratando de realizar esas compresiones así mismo. Y aquí tenemos los ejemplos. Paciente que se encuentra sentado, yo puedo realizar la maniobra de Heimlich en la silla. O puedo tratar de levantarlo. Mujer embarazada o obesos, se hacen las compresiones torácicas. ¿Okay? No se hace en el abdomen, se hace a nivel del tórax. Y la otra situación especial es en caso de que uno se encuentre solo. ¿Okay? Yo busco una mesa, busco una silla, busco cualquier cosa en el cual yo pueda ejercer presión. ¿Okay? Que serían esas 5 compresiones que estaría realizando en este caso otra persona si no estuviera solo. ¿Okay? Ahora, vamos a pasar a lo que sería la obstrucción de las vías aéreas en niños. Vamos a considerar desde un año hasta la pubertad, ¿okay? Porque hay maniobras de Heimlich para bebés que serían menores de un año. ¿Okay? Vamos a tener maniobras en adultos, en niños que son de un año hasta la pubertad y en bebés, ¿okay? Que va hasta los 12 meses. Bueno, esta es una situación muy común que ocurre con mayor frecuencia durante la alimentación. ¿Okay? Muchas veces el niño se atraganta con la leche materna, que es cuando empiezan a ingresar, ¿verdad? Que sería la alimentación suplementaria a partir de los 6 meses, ¿verdad? Cuando se le empieza a dar fruta, cuando se le empieza a dar puré, ¿okay? Todo eso puede inducir a una obstrucción. ¿Okay? Ahora, vamos a encontrar también aquellos niños, ¿verdad? En el cual ya ellos pueden atragantarse cuando juegan con objetos pequeños. También está lo que serían las pilas chiquititas, esos que son de reloj,
el choclo, el maíz, ¿verdad? Ese es el duro, ¿verdad? Y el maíz, ¿verdad? Todo eso puede causar una obstrucción de las vías aéreas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, así como en el adulto? Si tuvo un comienzo inmediato, como la víctima, vamos a encontrar un paciente consciente. Aproximadamente el 80% de las obstrucciones en niños que se da en niños menores de 3 años. ¿Okay? El pico de incidencia de 1 a 2 años. La presentación del diagnóstico se da dentro el porcentaje de las 24 horas posteriores, aproximadamente un 50 a 75% de los casos. Niños que tienen dificultad respiratoria grave, cianosis y estado mental alterado presentan una verdadera emergencia médica. ¿Okay? Eso es algo que hay que tener en cuenta en los signos de gravedad. Bueno. Ahora, reconocimiento y evaluación de la gravedad. Vamos a dividir otra vez en dos, en leves y graves. ¿Okay? Ahora, las leves siempre van a ser una obstrucción parcial, ¿okay? Una obstrucción de la vía aérea parcial. Bueno, vamos a encontrar un niño, ¿verdad?, que va a responder a las órdenes del socorrista. Recuerden que siempre tienen que preguntar, ¿verdad? Vamos a poner si es un niño de 5, 6, 7 años o más adelante. Debo preguntarle si se está atragantando. ¿Okay? La señal universal, la respuesta fisiológica del cuerpo humano siempre va a ser la tos. ¿Okay? Siempre va a haber, o en la mayoría de los casos va a haber tos. El niño llora y tiene respiración preservada. En los casos más graves vamos a encontrar una víctima consciente o inconsciente, presenta una obstrucción total de las vías respiratorias, no puede hablar, llorar o toser, además de hacer ruidos al respirar, ¿verdad? Casi lo mismo que vimos en el adulto, pero en el niño. ¿Qué agregamos aquí? Que el niño siempre va a llorar. ¿Okay? Si es que es una obstrucción leve, el niño siempre va a llorar. ¿Okay? Y en los casos graves puede ser que encontremos un niño que llora o que no puede llorar. Ahora, cuando un cuerpo extraño entra en las vías respiratorias, el niño inmediatamente comienza a toser en un intento de expulsar el objeto extraño. Es probable que la tos espontánea sea más eficaz y más segura. Adelante. Que cualquier maniobra que pueda realizar el reanimador. Algo hay que tener en cuenta en los niños es que hay que regular la fuerza, ¿verdad?, con que se le va a hacer la maniobra de Henry. Si la tos es ausente o ineficaz y el objeto obstruye, voy a empezar a hacer preguntas. Están hablando demasiado. Yo no sé si ya le digo a ustedes algo que es ausente o ineficaz y el objeto se obstruye completamente las vías respiratorias, el niño va a sufrir de una asfixia, ¿verdad? Ahora, la conducta. En los casos leves, ¿okay?, tiene un enfoque similar a lo del adulto. Debemos de calmar al niño, fomentar la estimulación de la tos y vigilar al paciente si eso va a agravar la condición. ¿Okay? Ahora, en los casos graves, en pacientes que son receptivos, debe abordarse mediante la maniobra de Henry. ¿Okay? Lo mismo, buscando expulsar el objeto extraño. Si la víctima está a punto de desmayar o que no muestra mejoría, puede, progresando a un paro respiratorio, debe iniciarse maniobras de reanimación. ¿Okay?
En los casos que no responden, o sea, una persona inconsciente, se pide ayuda especializada de inmediato. También colocamos al paciente, ¿verdad?, en decúbito supino, ¿verdad?, sobre una superficie rígida, comprobar el pulso y, si es necesario, iniciar maniobras de RCP. Algo que tenemos que recordar en la instrucción de las vías aéreas: después de cada ciclo debemos de visualizar las vías aéreas, ¿okay? A ver si podemos visualizar el objeto extraño. Las compresiones se van a continuar hasta que se expulse el objeto, ¿okay?, o tenga una respiración espontánea o llega el soporte avanzado de vida. Aquí podemos encontrarnos en dos situaciones, siempre evaluando al paciente de una manera individual, ¿okay? Si yo me encuentro con un niño de 3 a 4 años, ¿okay?, yo me puedo arrodillar a su altura y realizar las compresiones o la maniobra de Henry, ¿verdad?, arrodillado. Si me encuentro con un niño que es un poquito más alto, no sea necesario que yo me arrodille, ¿okay?, porque no voy a estar a la altura del niño, yo puedo realizar la maniobra de Heimlich, ¿verdad?, agachándome un poco a su altura o levantando un poco al paciente, ¿okay? Y aquí vemos, ¿verdad?, otra ilustración, ¿verdad?, que serían los 5 golpes entre los omóplatos y la maniobra de Heimlich de las compresiones. Bueno, eso es por parte de lo que serían los niños. Y acá no hay situaciones especiales, ¿okay?, porque por más de que sea un niño obeso, normalmente el adulto consigue abarcar todo el área abdominal al momento de abrazar. Bueno, ahora, algo muy importante: obstrucción de las vías aéreas en bebés, ¿okay?, que es un caso también muy común. Esto vamos a tener en cuenta en niños menores de 1 año, ¿okay? A menudo ocurre por ingestión de líquidos, especialmente de la leche materna, ¿okay?, cuando la mamá le está dando a amamantar, o en aquellos casos en el cual esté con la mamadera. ¿Cuándo voy a sospechar de que el niño está con una obstrucción de las vías aéreas? Bueno, ahora, cuando el paciente tose o muestra signos de asfixia, o llanto débil o silencioso, o empieza a presentar cianosis periorbital, ¿okay?, alrededor de la boca, va a tener una coloración azulada, ¿okay? Cianosis significa coloración azulada de piel y mucosas. Entonces el niño puede presentar una coloración azulada, cianosis periorbital. En los casos leves de Ovacer, la obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño, ¿okay?, encontramos una víctima capaz de toser, emitir sonidos y llorar, ¿ya? El reflejo del niño siempre va a ser llorar, ¿okay? En casos graves, la víctima presenta una obstrucción de las vías respiratorias que le va a imposibilitar toser o llorar. Bueno, ¿cuál va a ser la conducta en estos casos? En los casos más leves, ¿verdad?, no requiere de intervención para eliminar la obstrucción. Simplemente debemos de levantar al bebé mientras está de pie, dejarlo toser, ¿okay? Levantamos al bebé, le colocamos esta mano para sujetarlo y dejarle que tosa, ¿okay? Priorizar a la víctima, ¿okay?, porque la obstrucción de las vías aéreas en niños, ¿okay?, es más grave que en los adultos. Y vigilar atentamente al paciente, porque la condición puede empeorar, puede empeorar a una obstrucción total. Ahora, los bebés con casos graves
deben recibir apoyo del antebrazo del rescatista en depósito ventral. ¿Okay? Entonces, vamos a agarrar al bebé. Lo ideal es hacer la maniobra sentado, pero no siempre van a tener silla. Entonces, ustedes pueden utilizar esta pierna, ¿okay?, como un soporte y colocan aquí el bebé en depósito ventral, boca para abajo, encima del antebrazo. ¿Okay? Bueno, posicionando la mano cerca de la mandíbula, ¿okay?, y con los dedos cerca de la clavícula. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer como una C, ¿okay? Puedo hacer de esta manera o de esta manera, ¿okay?, tratando de abrir las vías aéreas mientras le sostengo aquí al bebé. El socorrista, eso vamos a practicar nosotros, ¿sí? Tenemos muñecos para simular una obstrucción de las vías aéreas. Ahora, el socorrista debe inclinar a la víctima de modo a que la cabeza y el tórax esté más hacia abajo, ¿verdad?, hacia un nivel inferior a las extremidades. Recuerden que siempre eso va a facilitar a que al momento de expulsar el objeto por la gravedad salga tranquilamente. Y posteriormente voy a realizar 5 golpes con la región hipotenar, con la palma de la mano, entre los omóplatos. ¿Okay? 5 golpes secos. Y luego voy a girar al bebé en la misma posición, en el antebrazo y las piernas para cada lado. Y voy a realizar 5 compresiones. ¿Okay? Y así, no funciona, le doy la vuelta. 5 golpes secos. No evolucionó bien, le doy la vuelta. 5 compresiones. La van a tener de un lado al otro. ¿Okay? Intercambiando hasta que haya una desobstrucción total. Bueno, una vez realizadas las compresiones, como dijimos, dar la vuelta al niño y evaluar la vía aérea junto a un cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño no es fácil de remover, debe realizar de nuevo la maniobra. Entonces, aquí una ilustración de lo que mencionamos recientemente, ¿verdad? El niño boca para abajo, sobre el antebrazo, las piernas de cada lado. La cabeza y el tórax deben estar inferior a lo que serían las extremidades, y con la mano yo abro las vías aéreas, ¿verdad? Entonces, 5 compresiones, 5 golpes entre los omóplatos. No expulsó el objeto, verifico si no consigo visualizar en la boca, no se observa ningún objeto extraño, 5 compresiones. ¿Okay? Lo mismo, giro al bebé, 5 golpes, vuelvo a girar, visualizo, ¿verdad?, si es que consigo observar el objeto extraño, no es visible, realizo 5 compresiones. ¿Okay? Y aquí tenemos otra ilustración, ¿verdad? Debemos sostener la cabeza del bebé apoyando la boca para abajo sobre el antebrazo. En la espalda, entre los omóplatos, voy a realizar 5 palmadas o 5 golpes secos. Si no consigue que el objeto salga, damos la vuelta al bebé a la altura del pecho, una línea intermamilar, 5 compresiones sobre el esternón con 2 dedos. Y se alternan los pasos hasta que el objeto salga. Aquí, en otra ilustración, vemos dónde se realizan los golpes, ¿verdad?, entre los omóplatos. En el centro, damos la vuelta, una línea intermamilar, imaginaria, obviamente, pues no van a trazar una línea en este momento. Yo voy a realizar 5 compresiones con los 2 dedos. Ahora, en caso de obstrucción grave con un bebé que no responde, la víctima debe ser colocada en decúbito supino sobre una superficie rígida, ¿okay?, y verificar si hay o no hay pulso. Si la víctima no tiene pulso, no respira, paciente inconsciente, eso no cambia en ningún lado, siempre vamos a iniciar RCP.
¿Ok? Bueno, si el pulso es presente, se deben realizar compresiones torácicas. ¿Okay? Si yo observo que tiene pulso, entonces yo realizo compresiones torácicas con el objetivo de extraer el cuerpo extraño. Recordando siempre que debo de abrir las vías aéreas y observar si consigo visualizar el cuerpo extraño. ¿Okay? Hacemos una ventilación y en caso de que falle en el momento de la ventilación, se puede posicionar la cabeza del bebé y considerar una laringoscopía directa y extraer el objeto. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de una intubación nasotraqueal. Eso es lo que conseguí porque no conseguí otra imagen, pero se extrae normalmente con estas pinzas de Magil, que eso se puede introducir si es que se observa el objeto extraño y se puede extraer. Pero lo ideal es no realizar, porque eso es una maniobra invasiva. Lo ideal es no realizar. Pero en caso de que no se pueda hacer, se realiza de esta manera. ¿Okay? Si el fracaso extrahospitalario no tiene éxito, mantener las compresiones torácicas hasta la función del cuerpo extraño. Y si progresa una parada cardiorrespiratoria, se hace maniobras de RCP. Bueno, ahora, no se ve casi nada. Doutora, posso fazer uma pergunta? Sí, puedes. No caso do paciente, independente de ser criança ou adulto, estava obstruído e a gente não conseguiu tirar esse corpo estranho. Sí. E aí o paciente parou. Sí. A gente vai fazer as compressões cardíacas e fazer a ventilação, mas a ventilação não vai adiantar, porque está obstruído, o ar não vai passar, né? Sí, ahí, por ejemplo, cuando vos haces la ventilación, en el caso de bebés, vos utilizas solamente el aire que está en tu boca, ¿no? Entonces vos al hacer la ventilación vas a sentir un bloqueo, como que no pasa el aire, ¿verdad? En esos casos, si la ventilación no es efectiva, entonces vos continúas con lo que sería, en caso de bebés, por ejemplo, 5 golpes secos, 2 compresiones torácicas, ¿okay? 5 compresiones torácicas, y vas verificando. Eso moviliza el objeto extraño dentro de lo que sería las vías respiratorias. Sí, ¿entendés? Entonces ahí vos probás otra vez si hay una resistencia a la ventilación y volvés a realizar, ¿verdad? Entonces eso es con respecto a eso. Ya sea en el adulto o en los niños, las compresiones torácicas, ¿verdad? Movilizan o trata de movilizar lo que sería el objeto extraño en las vías respiratorias. Por eso cuando se visualiza hay que tratar de retirar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos unos casos clínicos también en portugués nomás. ¿Sí? Uma pergunta. Em criança pequena comum, eu já vi casos, por exemplo, com meu primo, ele ensinava uma moeda Sim. quando era criança. E media induziu o vômito Sí. para a expulsão da criança. É possível? Sí, es posible. No es verdad, digamos, protocolarmente Sí. lo ideal, pero es posible. Pero ahí hay un riesgo de broncoaspirarse. ¿Okay? Al inducir el vómito, puede ser de que la persona evoluciona a un estado de inconsciencia, ¿verdad? Hay alteraciones a nivel neurológico, puede que ¿cómo se dice? Inclusive la lengua caiga hacia atrás, ¿verdad? Entonces también si él no consigue expulsar el objeto extraño o todas las secreciones del vómito, puede broncoaspirar y eso puede, digamos, en portugués ahora me viene la palabra, agravar más la situación, ¿verdad? Entonces, sí, empeorar, ¿verdad? Más la situación, porque el paciente va a broncoaspirar y se van a ir secreciones dentro de los pulmones, ¿verdad? Inclusive se puede ir la pila dentro de los pulmones y ahí solamente con una broncoescopía se va a retirar, que es algo súper más invasivo, ¿verdad?
Entonces lo ideal es tratar de hacer por el método para que es el protocolo. Pero en ese momento, por ejemplo, si es tu hijo, tu sobrino, lo que sea que fuera, en un momento de desesperación siempre vas a tratar de hacer todo lo posible para desobstruir las vías a él. Pero es importante intentar hacer de esta manera. Siempre algo que si es una obstrucción grave, siempre hay que llamar al servicio de emergencia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen instrumentos en el cual puede facilitar para poder extraer el objeto extraño. Bueno, ahora vamos a resolver unos casos clínicos que están en portugués, ¿sí? Porque como les dije, tuve un problema con mi computadora, terminé esta clase de la madrugada, entonces solamente pude copiar de esta manera porque si no, no iba a dormir nada. Y si yo no duermo, soy mucho más argel de lo que yo soy normalmente. Bueno, durante un accidente comunitario, una mujer embarazada en el tercer trimestre comienza a atragantarse con un pedazo de alimento. ¿Okay? Usted, como un socorrista, teniendo entrenado, te das cuenta que es incapaz de toser, hablar o respirar efectivamente. ¿Cuál es la conducta correcta para realizar la maniobra de Heimlich en esta situación? Opción A: realizar compresiones abdominales fuertes y rápidas encima del ombligo y debajo del apófisis. B: aplicar compresiones torácicas posicionando las manos en el medio del esternón, evitando el apófisis tifoide y la parte superior del abdomen. Ejecutar compresiones abdominales suaves en la región por debajo de las costillas. Realizar compresiones torácicas en la parte inferior del esternón, evitando la región del abdomen. Y la opción E: aplicar golpes en la costa, en espalda, Sí. en la espalda, alternadas con compresiones abdominales. ¿Letra B? ¿Alguien más? Muy bien, letra B. Aplicar compresiones torácicas, posicionando las manos en el medio del esternón, evitando la apófisis tifoide y la región superior del abdomen. Bueno, una mujer de 35 años, previamente saludable, gracias, se atraganta cuando come carne en un restaurante. Ella comienza a toser fuertemente, pero permanece consciente y capaz de hablar. Entonces tiene una obstrucción leve, una obstrucción parcial. ¿Cuál es la próxima conducta más adecuada en este escenario? A: realizar compresiones torácicas. B: realizar la maniobra de Heimlich. C: incentivar a la tos. D: administrar ventilación de rescate. E: iniciar ventilación con bolsa, válvula de mano. C: incentivar la tos. Muy bien. Ahora, un socorrista presencia a un adulto. No sé cómo se traduce esto. Presencia a un adulto. Bueno, un socorrista observa a un adulto comenzando a atragantarse con un pedazo de comida. Siempre la comida va a ser la causa principal de los adultos. ¿Okay? Principalmente aquellas personas que están consumiendo alcohol, ¿okay? Porque disminuye la respuesta vagal. La víctima consigue toser con eficacia. En este escenario, ¿cuál es la acción más apropiada del socorrista? A: iniciar inmediatamente maniobra de Heimlich para destruir la vía aérea. B: animar a la víctima a continuar tosiendo
y monitorar de cerca la situación. C. Realizar Tapotaje. golpes en la espalda para ayudar a desalojar el cuerpo extraño. Prepararse para realizar respiraciones de rescate. Ofrecer agua para ayudar a la víctima a tragar el cuerpo extraño. B. D. Muy bien. Siempre hay que tratar de que se expulse, si es posible, por los mecanismos fisiológicos, que es la tos. ¿Ok? Bueno, este ya respondí, no copié mal. Bueno, pero vamos a observar el caso clínico. Un bebé de 8 meses es traído a la urgencia, ¿verdad?, por sus padres, que relatan que él comenzó a toser y a tener dificultades respiratorias, ¿verdad?, después de colocar un pequeño objeto en la boca. El bebé está consciente, pero con tos ineficaz y señales de dificultad respiratoria. Una oral inicial, ¿verdad? Aplicar 5 golpes